Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, llenas de gozo, confiando en la palabra de Dios, buscando el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo en su palabra. A lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de paciencia. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Bueno, pues el diccionario lo define como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarnos, la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Tolerancia, consentimiento, menguar, ¿verdad? En el nombre del honor. Entonces, todas estas cosas el diccionario define como la palabra paciencia. Y bueno, podemos ver que sinónimos de paciencia son entereza, longanimidad, freno, equilibrio, condescendencia, mansedumbre, resignación, humildad, docilidad, ser alguien apacible, alguien que es sumiso, alguien que tiene resistencia, alguien que tiene firmeza, alguien que tiene calma, serenidad y alguien que sabe esperar. Y lo contrario a impaciencia, a paciencia es la impaciencia, el nerviosismo, la angustia, la ansiedad, el desasosiego, la inquietud, la intranquilidad, el ansia, la tensión, la ira, el enojo, la desesperación, la exasperación, el arrebato, ¿verdad? Esos arrebatos de furia, esos arrebatos de intolerancia. Y bueno, pues la palabra de Dios nos llama a perseverar con paciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios? Dice Hebreos 10:36 que entonces recibiremos todo lo que Él ha prometido. Y bueno, quiero darte la bienvenida haciéndote reflexionar acerca de qué es paciencia, qué no es paciencia y cómo nosotros podemos ver que la palabra de Dios habla de la palabra paciencia como un fruto del Espíritu Santo. Y antes de continuar, yo quiero darles gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerdo, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Ahí puedes conseguir una cotización totalmente gratuita a tus necesidades de seguro, de casa, de auto, si tienes algún local comercial, si tienes autos comerciales, si tienes trabajadores, proyectos, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Gracias a Be Happy Yard Signs, Lucía, puedes acercarte a ella en su página de Facebook. Ahí están todos los servicios de estos hermosos mensajes de amor en tu jardín. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias, muchas gracias por sus oraciones, por su compromiso con la verdad, por su deseo de que el Evangelio de Jesucristo llegue a donde quiera que esté llegando este audio, a donde quiera que esté llegando el video en vivo que tenemos en la plataforma Facebook. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, a Buenas Nuevas por su compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, pues continuamos con el tema de la semana. Paciencia, tenemos que perseverar, ¿verdad? Tenemos que poner los ojos en Jesús. Pero ¿qué dice acerca de la paciencia la Biblia? La Biblia lo traduce como un fruto del Espíritu y se traduce como permanecer bajo tolerancia, permanecer bajo constancia, permanecer perseverando, permanecer haciendo buenas obras, permanecer bajo las pruebas. Y bueno, hemos estado hablando acerca de esta paciencia, ¿verdad? Que es caracterizada solamente con aquellas personas que han rendido su vida a Jesucristo. Y dirás, no, yo conozco personas muy pacientes. Sí, quizás tengan una habilidad de paciencia, pues si son artistas, si son pintores, si son escultores, se necesita mucha paciencia para poder quizás hacer una canción, hacer música, hacer un poema. ¿Por qué? Porque son cosas que no quedan en la primera vez que lo escribes, sino que tienes que con paciencia irlo definiendo. Pero eso no quiere decir que tú tengas paciencia en tu carácter, paciencia en tu vida diaria. Eso no quiere decir que sepas manejarte dentro de la tribulación, dentro de la prueba. La paciencia la otorga el fruto del Espíritu, una vida rendida a Jesucristo. Ahí comienza la paciencia, en hacer las paces con Dios, en llamar lo que Dios llama bueno, bueno, en ponerme de acuerdo con Él. Si Dios lo dice, eso es. Recuerda, o es la autoridad de Dios
o es la autoridad del hombre? Y bueno, Proverbios 25:15, fíjate lo que nos dice acerca de la paciencia y de su efecto en nuestro hablar. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. En una versión, dos versiones un poco más sencillas lo dice así: la paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te das cuenta el efecto de la paciencia? El efecto de la paciencia aterrizado en palabras, pues pueden romper una resistencia. Entonces nosotros eso no lo podemos producir, sino es cuando estamos controladas por el Espíritu Santo de Dios. Y me gusta mucho cómo Jesús habló de esto en tiempos de persecución, cómo también con paciencia nosotros vamos a ganar nuestras almas. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen estos bombardeos acerca de que somos perseguidos, y más en estos tiempos donde se nos acusa de no estar con la cultura, de ser intolerantes, de es retrógrada estar confiando en lo que Dios ha dicho. Jesús dijo: serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán vuestras almas. No te muevas del lugar, corre la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te dejo meditando en estas cosas, vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Estas son Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. ¿Cuánta paciencia crees que necesitamos para poder mantenernos en la fe, para mantenernos constantes, perseverando, corriendo esta carrera con paciencia? Bueno, pues Jesús nos advirtió en Lucas 21:17, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nos dice que vamos a ser entregados, van a ser entregados aún por sus padres, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, incluso matarán a algunos de ustedes, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. ¿Qué es esta paciencia? Esta paciencia que persevera, esta paciencia que se mantiene firme en medio de una sociedad totalmente anti Dios. Esta sociedad más que nunca está odiando a Jesucristo, está odiando la palabra de Dios, están haciendo cosas tan blasfemas y tan espantosas en cadenas de televisión. Este canal de televisión MTV es totalmente una blasfemia, está entregado totalmente a los deseos de la carne. Desde ahí se ven videos de contenido sexual terrible, palabras totalmente antisonantes. Es entregarse en esos videos totalmente a la lujuria y a las pasiones desordenadas más bajas. Nunca antes se había visto en televisión abierta algo tan fuerte como lo que este canal promueve. Es por eso que vemos esta juventud tratando de imitar a todas esas estrellas del pop star, a todas esas estrellas del rap, a todas esas personalidades del mundo artístico que están arrastrando, ¿verdad?, a jóvenes, a niños, a adultos, a poder estar en contra de la ley moral de Dios, en contra de lo que Dios ha dejado escrito. Estas caricaturas y series en donde literalmente ponen a Jesús con unas caricaturas totalmente ofensivas. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y paciencia no es quedarte callado, paciencia es permanecer en fe, paciencia es realmente defender tu convicción delante de todas estas personas, estas filosofías, esta sociedad que blasfema a Dios. Tristemente se está viendo cómo ahora por hacer lo correcto te meten a la cárcel. Y personas que han sido ofensores sexuales, personas que han sido pedófilos, los están poniendo en libertad. O sea, en esta sociedad estamos en verdad en una decadencia moral y espiritual. Pero tú como creyente, con tu paciencia, ganarás
tu alma. La carta a los Efesios en el capítulo 4, el apóstol Pablo, yo preso en el Señor, nos dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, esto está hablando a los creyentes y entre los creyentes. Y no quiere decir que vas a ser impaciente con los incrédulos, no. Está hablando entre nosotros, entre las personas que realmente tienen un nuevo nacimiento, que tienen el Espíritu Santo. Somos llamadas a esto, a poder soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, porque siempre nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos y muchas veces queremos que todos vayan de acuerdo con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Estamos hablando de puntos de vista personales, pero realmente el filtro es, y el árbitro en cualquier asunto es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de eso que tanto defiendes? ¿Qué dice Dios acerca de lo estás manifestando con humildad, con mansedumbre? ¿Estás soportando con paciencia unos a otros en amor? Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, el estar soportando con paciencia no implica pelea, el estar soportando con paciencia no implica conflicto, sino por el contrario, implica que busquemos la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. En la carta a los Colosenses también Pablo les habla de este rasgo de carácter llamado paciencia. Así dice, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque sin sabiduría y comprensión espiritual es imposible tener paciencia. Dice, entonces la forma en que vivan, o sea, cuando tengan sabiduría y comprensión espiritual, la forma en que vivan honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Entonces te das cuenta, lo que él está pidiendo es, pedimos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, que Él te conceda sabiduría y comprensión espiritual. Sin sabiduría y comprensión espiritual, pues no podemos llevar una vida que honre y que agrade a Dios. No podemos producir toda clase de buenos frutos. ¿Por qué? Porque cuando andamos en nuestra propia prudencia, no producimos buenos frutos, solamente producimos lo que nosotros queremos. Y muchas veces son obras de nuestra carne, muchas veces es nuestra manera de pensar, muchas veces venimos arrastrando esa manera de pensar y la queremos combinarlo con lo que Dios ha dicho. Pero no, tenemos que pedir sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, cuando tengamos esto, dice el versículo 10 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, ¿verdad? Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. La manera de crecer es aprendiendo a conocer a Dios más y más. Es por eso que puede ser que tengas muchos años de ser creyente y si estás pensando, no, eso es solo para nuevos creyentes, estás equivocado. Siempre es bueno regresar a los primeros pasos. ¿Cuáles son los primeros pasos? Dios te ama profundamente, te está buscando, quiere revelarse a ti, quiere que le conozcas más profundamente. Y eso no termina. Termina, ayer lo vimos, hasta el día de Cristo. El que comenzó la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Es por eso que dice, mientras tanto, cuando esté sucediendo tu relación con Dios, mientras vaya pasando el tiempo, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. No hay otra manera de crecer. La manera de crecer pues es conocer a Dios más y más en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de las
causas de gozo en medio de cuando viene la tribulación. También Pablo nos habló de la tribulación, Santiago nos habla de la prueba. En la medida que aprendemos a conocer a Dios en medio de todas esas situaciones, entonces nosotros vamos a ir creciendo. Y dice, también pedimos, fíjate, que se fortalezcan en todo. ¿En qué? Con todo el glorioso poder de Dios. Aquí en Colosenses dice que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. En la carta a los Efesios dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. 2 veces, ¿no te parece como muy enfático que el apóstol Pablo diga en 2 diferentes cartas, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza? Colosenses dice, mientras tanto, mientras van aprendiendo a conocer a Dios, fortalezcanse con todo el glorioso poder de Dios. Y te dice ¿para qué? Para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. El deseo de Dios es que tú puedas vivir esa vida plena y abundante mientras eres controlado por el Espíritu Santo de Dios, mientras renuevas tu entendimiento, mientras aprendes a conocer más y más a Dios. ¿Y de qué manera aprendemos a conocer más y más a Dios? Si no es a través de su palabra, de tener una relación viva con la palabra de Dios. Es por eso importante que tú tengas una relación con Dios a través de su palabra, en vida devocional, que nunca sientas, eso ya lo he leído muchas veces, que cada vez que tú vengas a la Escritura con ojos frescos, con un corazón sencillo, puedas decir, Señor, de esta porción que tanto he leído, ¿qué nuevo puedes decirme de ti? ¿Qué puedes hablarme acerca de lo que tú dices acerca de mí? Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Fíjate cómo dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es por eso que cuando hacemos una exhortación a alguien tiene que ser con paciencia y en la doctrina, o sea, dentro del fundamento bíblico. Si estás haciendo una exhortación porque alguien pecó, tienes que mostrarle cuál es el pecado. Ahora, si tú estás haciendo una exhortación porque te molesta el color azul de su blusa, pues entonces esa es una cuestión de una preferencia tuya. Por eso dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí le dice cómo, ¿verdad? A los ancianos como padres, a las mujeres con toda reverencia, ¿verdad? Esta es una manera, pero necesitamos paciencia aún en la exhortación a un hermano. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso. Perdón. Gracias por quedarte, estamos de regreso. Dice Santiago en el capítulo 5, hablando de paciencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la lluvia, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También ustedes, dice, también vosotros tengan paciencia y afirmen sus corazones, porque el regreso del Señor se acerca. Y nos va a decir una serie de cosas que no debemos de hacer y que nos impacientan. Pero bueno, vamos a la primera parte. Tengan paciencia hasta el regreso del Señor. Miren cómo el labrador espera. ¿Cómo es un labrador? Pues viene, ara su tierra, después le pone las semillitas, después vuelve a ponerle fertilizantes a la tierra, la riega, tiene que esperar a que salga, ¿verdad? Que salga esa semillita, después tiene que estarla cuidando de que no vengan plagas, tiene que estarla cuidando de que caiga la lluvia en tiempo, por eso dice lluvia temprana y tardía. Si no viene esta lluvia temprana y tardía, ¿quién trae la lluvia temprana y tardía? El Señor mismo. Tened también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. El Señor está cerca, viene su regreso. Y nos dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre
del Señor. La queja es lo que más nos asola cuando nosotros no tenemos paciencia. ¿Qué hacemos cuando no tenemos paciencia? Inmediatamente levantamos nuestra pancarta de queja, inmediatamente estamos asolando ahí a otros con nuestras quejas. ¿Cómo eres en cuanto a estas cosas? ¿Te entregas? Bueno, aquí Santiago nos hace una advertencia, ¿verdad? No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, dice, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, pues todos hemos visto la historia de Job, como Job pues era un hombre que realmente temía a Dios, era un hombre temeroso de Dios, que le honraba. Sin embargo, el Señor viene y mueve absolutamente toda su vida, pero el fin de la paciencia de él, el fin de todo ese discurso de cuando vienen los amigos, cuando le dicen todas las cosas que le dicen, cuando lo acusan, cuando todo, cómo el Señor al final puede ver realmente lo que hay en Job, de qué está hecho Job. Y yo no creo que nadie en esta vida haya tenido una aflicción tan grande como la de Job, ¿verdad? Pero bueno, Él nos dejó el libro de Job para cuando estés muy impaciente y cuando estés muy quejosa, ¿verdad? Aquí dice el Señor, no te quejes unos contra otros, no lo hagas, sino que mira la paciencia, ¿verdad?, de los profetas y la paciencia de Job. Estos dos ejemplos que nos da. Vamos a ver la paciencia de Jeremías. Jeremías. ¿Cómo fue Jeremías? Bueno, Jeremías es caracterizado por el profeta que llora, ¿verdad? Un profeta que sufre. ¿Por qué? Porque a Jeremías el Señor lo llamó en el capítulo 1. Y vamos a ver cuál fue el mensaje. Cuando Dios se llama, en el caso de ellos, les dio detalles específicos de lo que iba a suceder, cómo iba a ser su ministerio, qué iban a hacer. Y, ¿sabes? Les dice que van a sufrir, porque en el mundo tendremos aflicción y el sufrimiento es lo único que nos hace conocer más a Dios, es lo único que nos lleva a esperar más en Él. El sufrimiento, y a través del sufrimiento es que vemos su poderosa mano actuar en nosotros, en el sufrimiento, en la prueba, en la aflicción, en la tribulación. Cualquiera de estas cosas es la única manera en que nosotros podemos conocer más acerca del corazón de Dios. Jeremías capítulo 1 dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y Jeremías, mira lo que le contesta. Oh Señor soberano, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Siempre tenemos un pretexto, ¿verdad? Y el Señor le dice, no digas soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No les tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. ¿Te fijas? O sea, el Señor le dice, tú vas a ir a donde yo te diga y vas a hablar lo que yo te diga. No tengas temor, yo te voy a proteger. Entonces, si el Señor le está diciendo que lo va a proteger es porque va a ir a ponerse en peligro. Si el Señor le hubiera dicho, yo te voy a enviar y vas a hablar y bueno, todos te van a echar porras y te van a recibir súper bien, disfruta, Jeremías, del aplauso de tu público. Pero no, aquí le está diciendo, no le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te voy a proteger. En el verso 9 le dice, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones, a reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Se veo una rama de almendro, contesté yo. Así es, dijo el Señor. Eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora?, me preguntó. Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte, contesté. Sí, dijo el Señor, porque el terror del norte
hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo el Señor he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad. Atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Pronunciarán juicio contra mi pueblo a causa de su maldad por haberme abandonado y quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Levántate, prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, sino haré que perezcas como un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. ¿Te imaginas la paciencia de Jeremías? ¿Te imaginas que el Señor nos diga todo esto? No, hombre, yo creo que me caigo muerta ahí mismo de toda esta declaración que me va a pasar esto. Y Jeremías diciendo, no, yo soy chiquito, Señor, soy muy joven, no me mandes a eso. Yo te voy a proteger, yo te voy a proteger. Entonces imagínate la paciencia de Jeremías. ¿Cuánta paciencia tienes tú en cuanto a lo que Dios te ha dicho? Dios te ha enviado. Dios nos ha dicho que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Jeremías tuvo un llamado específico. Él era muy joven y decía, no, soy muy joven. No digas eso, le dice, no digas eso. Tú vas a ir y vas a hacer todo lo... Y mira que Jeremías la pasó muy mal. Terminó en una cisterna hundido en el lodo. El rey no quería ni hablarle ni verle. Le dice, bueno, sí, profetízame. Le profetiza, no, mejor no. O sea, era de verdad, dijo, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, ya no voy a hablar de ti. Pero sin embargo, un fuego en su corazón había. Dice, no puedo, hay un fuego en mi corazón. Claro que no, cuando hay un fuego en tu corazón, tienes esa pasión de terminar la obra a la que Dios te ha llamado. Y eso es con paciencia. Esta fue la paciencia del libro de Jeremías. Tú puedes leer el libro de Jeremías y puedes ver lo paciente que fue él. No le escucharon, hubo gente que no le escuchó, hubo gente que sí le escuchó. Fue un profeta que sufrió mucho en la afrenta del pueblo, pero no sufrió nada que Dios no le hubiera dicho. Y a ti y a mí el Señor nos dice, en el mundo tendrán aflicción, todos te van a odiar a causa de mí, pero con tu paciencia ganarás tu alma. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a conocer cada vez más al Señor para que Él derrame toda sabiduría y comprensión espiritual en ti y sepas al final el propósito de la vida, que es conocerle y reflejarle? Te dejo meditando en esto y vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, estamos hablando de la paciencia de los profetas. Ya vimos la paciencia de Jeremías, ¿verdad? Ahora vamos con Isaías. ¿Por qué tenía que tener estos profetas mayores? No son mayores en autoridad o mayores en influencia, sino mayores en contenido de todos sus libros. Entonces, en Isaías, en el capítulo 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba,
¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Qué corazón de Isaías, ¿no? Qué corazón de Isaías tan sensible, tan al ver todo lo que estaba viendo. Ya estoy muerto, ya se acabó todo para mí. Sin embargo, el Señor quita su culpa, perdona sus pecados y después oye la pregunta, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Para esto necesitas paciencia, necesitas tener un corazón para los perdidos, necesitas tener un corazón entendido de quién te rescató, necesitas conocer y saber el fundamento de tu fe. El fundamento es el perdón de tus pecados. Fíjate, Isaías fue quitado su pecado, le fue perdonado. Después escucha la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. ¿Qué dices tú a eso? ¿Estás dispuesta a hablar de tu fe? ¿Estás dispuesta a compartir el evangelio? ¿O estás escondida, llena de miedo? ¿Por qué no has entendido? Quizás necesitas la oración de Pablo. Quizás necesitas más comprensión espiritual. Quizás necesitas conocer más a Dios para que en la medida que lo conoces puedas llevar más fruto, que permanezcas. ¿Qué me dices de Ezequiel? Ezequiel capítulo 2, otro de los profetas. Dice, levántate, hijo de hombre. Ezequiel capítulo 2. Dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. ¿Qué estaría haciendo Ezequiel? ¿Por qué se puso en pie? ¿Estaría dormido? Claro que no, estaría seguramente orando. Estaba postrado. Él estaba postrado. Por eso escucha esa voz y le dice, levántate. Entonces escuché atentamente. Dice, me hablaba, el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. ¿Te suena? ¿Te das cuenta cómo en todos los tiempos el hombre huyendo de Dios, el hombre queriendo ser Dios, son un pueblo terco y duro de corazón? Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. ¿Te das cuenta? El Señor siempre va a revelar su verdad. Al menos sabrán que yo envié, ¿verdad? Que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. Porque siempre, no, es que me dan miedo, es que me van a decir. No tengas miedo de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. ¿Te fijas cómo son las amenazas de los incrédulos? Así, ortigas, zarzas, escorpiones venenosos. No te desanimes por su ceño fruncido, porque se hagan los enojados, porque son muy rebeldes, ¿verdad? Dice, no te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. No te desanimes. Debes darles mi mensaje. ¿Te escuchen o no? Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres y declaraciones de condena. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. Así es la palabra de Dios. Y sí, muchas veces no van a escucharte, muchas veces no te van a poner atención, muchas veces te van a amenazar, así como dice, te vas a sentir así como rodeado de ortigas, zarzas y escorpiones venenosos, pero no te desanimes.
No te desanimes por su ceño fruncido, por muy rebelde que sean. Debes darles mi mensaje, escuchen o no. Esta es la paciencia de los profetas. Esta es la paciencia de los profetas a los que Santiago hace alusión. ¿Cómo es? ¿Cómo estás siendo tú? ¿Estás abriendo tu boca? ¿Dios te llamó? ¿Dios te llamó a ser embajador en el nombre de Cristo? ¿Tienes una fe? Si tú sientes que no, que estás en medio, así como en una tablita, hoy necesitas venir al Señor y decirle: Señor, te necesito. Necesito la paciencia de estos profetas como creyente. Necesito conocerte más. Necesito que en la medida en que yo te conozca pueda ir llevando fruto. Necesito sabiduría e inteligencia espiritual. Y para eso necesito paciencia, el fruto de tu espíritu. Necesito que me controles. Necesito rendirme a ti. Y si hay un pecado de separación entre Dios y tú, es tiempo de confesar. Es tiempo de confesar. Primera de Juan nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Si tú nunca habías escuchado este mensaje y quieres hacer las paces con Dios, entiendes que tú has estado totalmente separado, que quizás eres parte de estas personas con el ceño fruncido, de estas personas que no quieren escuchar, pero hoy estás escuchando. Es tiempo de hacer una decisión. Es tiempo de rendirte. Es tiempo de decirle: perdona mis pecados. Es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de que hoy puedas decirle: tú eres Dios y yo me he pasado una vida huyendo de ti, siendo necio, pensando que me voy a salir con la mía. Te he dado la espalda como mi Creador. Oramos y se lo pedimos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que tu palabra pueda ser esa miel dulce a nuestro paladar y a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, por favor, a aprender de la paciencia, Señor, en la prueba, en la tribulación, de la paciencia de los profetas, Señor. Cómo ellos, caminando contigo, Señor, tú les diste instrucciones específicas y les acompañaste, Señor. Les prometiste que tú les protegerías. Sin embargo, ellos tenían que ir y hacer este trabajo. Señor, ayúdanos, por favor, a levantarnos y a hacer las cosas que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos a tener una relación contigo a través de tu palabra. Y si nunca has escuchado este mensaje, hoy arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. No quiero vivir una separación eterna contigo. Creo que Jesucristo vino a morir por los pecados, que resucitó al tercer día. Y yo le recibo y creo con todo mi corazón en su nombre. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, el tiempo se nos está agotando. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 Avon Road, 285 Getwell Road, Be Happy Yard Signs, búscalo en Facebook, y amada familia Calvary. Gracias por sus oraciones. Yo los dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, y nos vemos en una edición más de Creciendo en la Gracia. Que Dios te bendiga.